Ok, hay una parte más profunda de vectores. Lo respecto a producto punto, producto cruz. Esto ya es parte más matemática que física. Entonces, vamos a ir a la parte de la cinemática en física. Verán, la cinemática pertenece a una rama de la física que se llama la mecánica. Es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que originan dicho movimiento. Entre las ramas de la mecánica tenemos dos principales, lo que es la cinemática y la dinámica. Esas dos partes es las que vamos a estudiar. La cinemática es la parte de la física que estudia únicamente el movimiento de los cuerpos. Solo le interesa el movimiento, no le interesa por qué se mueve el cuerpo, solo le interesa el movimiento. Por ejemplo, no sé, un gato volador, y no se pregunta por qué el gato vuela, sino se pregunta con qué velocidad está volando el gato, cuánto tiempo demora en el aire. A la cinemática solo le interesan esos datos, los datos del movimiento, no los datos del porqué del movimiento. Distintas variables como lo son la distancia, el tiempo, la velocidad, aceleración, ¿sí? Muchas clasificaciones. Dos principales: movimiento rectilíneo, el movimiento circular, movimiento compuesto. Estas tres ramas de la cinemática es la que vamos a estudiar. ¿Qué estudia vuelta a la dinámica? Estudia el porqué del movimiento del cuerpo. A la dinámica ya le preocupa por qué el gato está volando. ¿Qué se estudia en la dinámica? Se estudia las leyes del movimiento de Newton. En esta vamos a estudiar las fuerzas que definen el movimiento del mismo, ¿sí? Que generan ese movimiento. El movimiento rectilíneo tiene dos clasificaciones principales: movimiento rectilíneo uniforme y el otro movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ojo, estamos aquí. Esto es lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Nos vamos a centrar a estudiar. Antes de empezar, primero necesitamos definir qué es movimiento, qué es rectilíneo y qué es uniforme. Todo en física se estudia de acuerdo a un marco o punto de referencia. ¿A qué me refiero? Miren este lápiz de aquí. Yo les pregunto, ¿a qué altura está este lápiz? Voy a bajar esto un poquito. Ahí, ya. ¿A qué altura está este lápiz? ¿Desde el suelo? Ahí está la pregunta. 1 metro. Ya, más o menos 1 metro. Y ahora respecto de la mesa. Unos 60 centímetros. Ya, puede ser. Y ahora respecto de mi mano. 0, ¿no? La respuesta varió de acuerdo en dónde estaba el lápiz. Ojo, de eso depende todo en física, de acuerdo a dónde está nuestro nivel de referencia, nuestro punto de vista. El concepto de movimiento es el cambio de posición de un cuerpo partícula respecto de un punto de referencia. ¿Qué es rectilíneo? Hay que definirlo correctamente. Existen dos conceptos diferentes: distancia y desplazamiento. En física son dos conceptos diferentes. Si quiero ir de un punto A a un punto B, luego de todo el trajín que hice, llegué al punto B. El desplazamiento solamente le interesa dónde uno comenzó, en este caso el punto A, y dónde uno terminó, que es el punto B. Eso de ahí es el desplazamiento: la distancia que hay en línea recta entre dos puntos. La línea roja es el desplazamiento y la línea verde la distancia. Si yo sé que la distancia es mayor, ¿existirá algún caso en que el desplazamiento sea mayor que la distancia? No. Al menos en este campo físico no existe forma en que el desplazamiento sea mayor que la distancia. ¿Qué tipo de movimiento estamos haciendo cuando desplazamiento y distancia son lo mismo? Rectilíneo. Ahí está. Ese es un movimiento rectilíneo. Se define como rectilíneo. Uniforme es un sinónimo para constante. ¿Y qué va a ser constante en nuestro movimiento? La velocidad va a ser constante en nuestro movimiento. Nunca va a cambiar nuestra velocidad. Siempre va a ser constante. Ahora sí, vamos a estudiar la parte física de esto. Para lo que es el MRU, vamos a tener una fórmula principal: velocidad por tiempo. X es igual a V por T. Esas tres cosas son las que vamos a manejar en el MRU. Es la única fórmula que se va a usar, ninguna más. Una de las formas estratégicas de aprendérsela más rápido es utilizando esta pirámide. Si tú querías saber distancia, pues sabes que es velocidad por tiempo. Si tú querías saber velocidad, era distancia sobre tiempo. Si tú querías saber tiempo, distancia sobre velocidad. Vamos a resolver un ejercicio sencillito.
para calentar dedos nomás. Voy a hacer un apartado nomás para explicar esto de aquí. La distancia es la longitud recorrida. En el Sistema Internacional de Unidades la vamos a ver en metros. Por eso nuestras alturas se miden en metros. El tiempo, bueno, no hay definición para el tiempo. Ustedes entienden el tiempo como lo que pasa, ¿no? Se mide en segundos según el Sistema Internacional de Medidas, ¿sí? ¿Tiene otras unidades? Por supuesto que sí. Pero en el Sistema Internacional de Medidas se mide en segundos. La velocidad se define como la variación de la posición de una partícula respecto a un punto de referencia. Si se recuerdan, esa es la definición de movimiento. Y en una unidad de tiempo. ¿A qué me refiero? La forma más fácil de entender el concepto de velocidad es acordándonos de un carro. Si mi carro dice que va a una velocidad de 30 kilómetros por hora, ¿qué me está queriendo decir el carrito? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? Al pasar una hora, ¿cuántos kilómetros habremos recorrido? 30. 30 kilómetros. Exacto. Justo es eso la velocidad. ¿Qué tanto movimiento habrá de parte nuestra respecto a un nivel de referencia y en una unidad de tiempo? ¿Cuál es la unidad de tiempo? En ese caso, la hora. Ese es el concepto de velocidad. ¿Cuánta distancia se va a recorrer y en qué unidades? Lamentablemente, la velocidad, a pesar de que nosotros por lo general la vemos en kilómetros por hora, en el sistema internacional se estudia la velocidad en metros por segundo. Y se darán cuenta por qué. Porque la unidad de la distancia o de la longitud está en metros y la unidad del tiempo está en segundos. Es una unidad compuesta de otras dos magnitudes. Vamos a resolver esto. Es importantísimo anotar datos.